Bien. Bien, Profe, sí, dígame. fíjese que me parece la pantalla pausada, no sé si es mi internet o no sé. Vaya, permítame un momento, voy a intentar reconectar esto. Me voy a desconectar y me voy a volver a conectar, permítanme un momento. ¿Me logran escuchar ahora? Por favor, confirmarme si ahora pueden ver la presentación y escucharme. Sí, profe. Sí, ahora sí, Ok, gracias. ok, perfecto. Pues bien, bienvenidos a todos y todas. Espero que hayan disfrutado de sus cortas vacaciones. Eh, como bien por problemas que estaban fuera de nosotros, una semana anterior, antes de vacaciones, pues no pudimos concretar esta clase que era sobre las oraciones compuestas de la semana número 13 de este curso de refuerzo de lenguaje y literatura del RANI US 2024. Como ya saben la mayoría, mi nombre es César Alexander Pineda Saldaña y soy el tutor encargado de esta asignatura. Bien, eh, los objetivos que tenemos para lo que es esta clase es básicamente explicar la estructura de las oraciones yuxtapuestas y coordinadas y reconocer la tipología de esta clase de oraciones. Pues bien, vamos a entrar un poco más en materia para hablar sobre todo esto. Una pequeña retroalimentación es el hecho de que dijimos en módulos anteriores que hemos definido la oración como una unidad mínima de comunicación que tiene sentido completo en sí misma, que también presentamos la distinción entre oración simple, compuesta y compleja, y en este sentido dijimos que la oración simple tiene un solo sujeto y un solo predicado. La compuesta está constituida por oraciones independientes de igual jerarquía, mientras que la compleja contiene preposiciones subordinadas a una principal. Es necesario entonces tener claro que una proposición es un sintagma dependiente ligado a una oración principal, que tiene forma oracional pero carece de sentido completo. Luego de esta corta retroalimentación para tener el contexto de esta clase, pasamos a lo que son las oraciones yuxtapuestas. Y es que la palabra yuxtaposición proviene del latín juxtaponere, que significa poner junto a. Esto quiere decir que las oraciones yuxtapuestas son dos o más oraciones simples colocadas unas junto a otras sin ningún nexo gramatical que las una. Por ejemplo, llegué, vi, vencí. Y es que, ahora bien, el hecho de que desde el punto de vista formal o gramatical, mejor dicho, no exista unión alguna entre ellas, no quiere decir que desde el punto de vista lógico o psíquico no se dé tal relación. Esta en efecto existe, ya que en el fondo toda oración yuxtapuesta o compuesta puede reducirse a subordinada. Si decimos no voy al cine o estoy cansado, estas dos oraciones simples que están separadas gramaticalmente tienen sin embargo una relación lógica, siendo la segunda causa de la primera, por lo que podríamos expresarla así.
Lo voy a poner en el chat de Discord para que puedan tener una idea. Como les decía, se puede expresar de la siguiente forma. Sería no voy al cine porque estoy cansado. En este caso vemos que el hecho de decir de primero no voy al cine, estoy cansado, están separadas gramaticalmente, pero tienen una relación lógica, obviamente. Y es que aquí es donde entra la segunda causa de la primera. Es lo que es la oración del chat de Discord. Es ya más específico. No voy al cine porque estoy cansado. Donde la relación lógica la habríamos sustituido por una relación gramatical, obviamente. Dejamos de lado lo que es la parte lógica para ser un poco más formales al momento de escribir. Es decir, no solo se va a decir voy manejando para llegar a la universidad. La lógica está clara, obviamente, pero la forma correcta sería voy manejando porque debo de llegar a la universidad. Vemos ahora cómo está lo que es la relación gramatical más clara. Y es aquí donde también les quiero presentar lo que son los ejemplos. Y es que en síntesis primero podemos decir que las oraciones yuxtapuestas son las que se sitúan en el mismo nivel de relación y sin nexo o partícula de unión. En la escritura suelen ir separadas por comas o punto y coma. Ejemplos tenemos el hecho de que la primera oración dice llovía, nadie caminaba por las calles a esas horas. El otro ejemplo es vamos al cine esta noche. Allí nos veremos. Hacía frío. Las calles estaban desiertas. Los perros ladraban. Vemos cómo está esa parte de relación y no el nexo o partícula de unión. No sé si hasta el momento les queda claro este apartado. O si tienen alguna pregunta pueden aprovechar para realizarla. Veo que están escribiendo en el chat. Si todo está claro, voy a continuar entonces. Bien. Ahora bien, dejando de lado este apartado, tenemos también lo que son las oraciones coordinadas. Y es que veamos la coordinación gramatical o parataxis es una construcción de dos o más miembros que pertenecen a una misma clase semántica y son equivalentes en cuanto a su función gramatical. Estos miembros están unidos entre sí por medio de algunas partículas llamadas coordinadoras. Cuando hablamos de oraciones coordinadas, nos referimos a aquellas estructuras oracionales que son formal y funcionalmente equivalentes y que van unidas por conjunciones, locuciones o nexos coordinantes. En este elemento interactivo podemos ver un poco más sobre esto. Tenemos los ejemplos. El primer ejemplo de ellos dice: los niños vinieron a ver a la abuela y se fueron muy pronto, pero no sé para dónde. Vemos que aquí ya tiene como que esos nexos del pero, ver, se fueron pronto, etc. El segundo ejemplo es: tus padres me llamaron, pero no me contaron nada. El tercer ejemplo de la oración dice:
Mi equipo siempre gana por la mínima o pierde por goleada. Y el cuarto ejemplo dice, unos ríen, otros lloran. Según estos ejemplos, dos o más oraciones mantienen una relación de coordinación cuando aún conservan cada una de ellas su autonomía. Se hallan asociadas de alguna manera por una conjunción. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que si las dos oraciones coordinadas tienen elementos comunes, estos desaparecerán en la oración colocada en segundo lugar. Por ejemplo, de ello tenemos la oración ha venido Juan y también ha venido Pedro. Y aquí es donde se da lo que les acabo de leer del ejemplo. Ha venido Juan y también Pedro. O sea, se recorta la oración, pasa en segundo lugar. Es donde desaparecen esos elementos comunes. El hecho de decir ha venido Juan y también ha venido Pedro, como es, por así decirlo, una repetición, es mejor recortar ese tipo de frases, de decir ha venido Juan y ha venido Pedro, a solo decir ha venido Juan y también Pedro. De igual manera puede desaparecer incluso todo el sintagma verbal de la segunda oración. Por ejemplo, ha llegado Juan y ha llegado Enrique. Y lo que les acabo de decir que puede desaparecer se puede resumir en ha llegado Juan y Enrique. Vemos cómo desaparece el sintagma verbal de la segunda oración. De igual forma, en este caso, el verbo se expresa una sola vez y en plural. En el caso de esta oración, obviamente. Puede también desaparecer el sintagma nominal sujeto en una de las oraciones coordinadas. El libro contiene mucha información y es muy interesante. Obviamente, allí desapareció el hecho de desaparecer el sintagma nominal, porque la oración original decía, el libro contiene mucha información y el libro es muy interesante. Obviamente, al recortar el sintagma nominal del sujeto, vemos cómo se da esta parte completa de las oraciones coordinadas. De igual forma, en esta imagen se nos vuelve a repetir el hecho de las oraciones coordinadas, que son oraciones compuestas, de oraciones con más de un verbo o predicado, fruto de la unión de dos o más oraciones simples y que se obtienen jugando dos oraciones simples unidas por un nexo gramatical. Ejemplos de estas oraciones coordinadas nos da otros ejemplos. El primero de ellos dice, el niño juega y su hermana estudia. Otro ejemplo de estas oraciones es, mi madre hizo ensalada y nadie quiso comer. Obviamente tenemos como que ese apartado más claro de esta parte importante de lo que es la gramática en cuanto a las oraciones compuestas. Ahora bien, pasando a hablar un poco más sobre las oraciones coordinadas, también tenemos según la clasificación de las oraciones coordinadas. En este caso, tenemos lo que son las coordinadas copulativas. Básicamente, antes de entrar en esto, es de decir el hecho de que esta clasificación de las oraciones coordinadas, según el tipo de nexo que une a las oraciones coordinadas y según el tipo de relación semántica que se establece entre ellas, se clasifican de estas maneras que vamos a ver a continuación. Y ahora sí, hablando un poco sobre las oraciones copulativas, copulare es un término latino que significa unir, juntar, pegar. Por lo tanto, las oraciones coordinadas copulativas se caracterizan por estar unidas unas a otras por nexos que indican adición o suma. En este caso, ampliando la información de lo que es este apartado de las coordinadas copulativas, vemos que las conjunciones copulativas o nexos copulativos son, en este caso, ye, ni, que, y el que copulativo es arcaico, apenas se utiliza.
Ya, por ejemplo, en una oración, que por mayo era, por mayo será, etcétera. En este caso, que equivale a la conjunción y o y, como le quieran decir. El ejemplo de esto sería: y por mayo era, por mayo será. X. Bien, lo que es la conjunción más utilizada es Y, que toma la variante E cuando la palabra siguiente empieza por I. Por ejemplo, caminaban en el silencio, caminaban en el, perdón, caminaban en la oscuridad e iban en silencio. Vemos cómo lo que es la letra Y cambia a lo que es la vocal E para darle un sentido, porque no podemos decir caminaban en la oscuridad y iban en silencio. Obviamente es un error gramatical bastante grave para alguien que en un futuro quiere estudiar letras o lenguaje y literatura como tal. Cuando hay más de dos oraciones en coordinación copulativa, de ordinario se coloca la conjunción Y entre las dos últimas. Por ejemplo, en la siguiente oración que les voy a escribir en el chat, la oración sería: salieron a dar un paseo, caminaron durante 2 horas y volvieron al anochecer. Y es aquí donde en ese ejemplo de oración que les puse en el chat, es cuando hay más de dos oraciones en coordinación copulativa, como les dije. Obviamente es donde se coloca lo que es la letra Y entre medio de las dos últimas oraciones. Obviamente, si hubieran 5 oraciones, en las últimas 2 oraciones se van a unir por medio de la letra Y, siempre. Eso siempre va a ser de esa manera. Obviamente, siempre que hayan más de 2 oraciones en coordinación copulativa. Por favor, presten atención a ese dato. Algo más que agregar a este caso es el hecho de que la copulativa ni une oraciones negativas. ¿A qué me refiero con esto? A que la copulativa ni, es decir, solo esta sílaba, el ni, es la que normalmente puede emplearse en todas las oraciones donde aparece Y o cuando hay negación. Un ejemplo donde se puede usar la particularidad o la copulativa ni es en este ejemplo que les voy a escribir. No he ido a ver esa película, coma, ni iré. Obviamente van a haber personas que pueden decir no he ido a ver esa película y tampoco iré. Vemos cómo cambia la copulativa ni, resume y hace más corta esta oración coordinada. Es decir, la partícula ni sirve para aquellas ocasiones donde aparece y cuando hay negación. ¿Queda claro hasta este apartado? De igual forma les voy a escribir 3 ejemplos más de estas oraciones en el chat para que tengan más clara la idea de cómo se emplean. La primera oración sería: Antonio estudia y trabaja. La segunda oración sería: Juan llegó al instituto e ingresó a la oficina del director. Y el tercer ejemplo sería:
Julio no estudia ni trabaja. Esos ejemplos son de este tipo de oraciones, como les decía, las oraciones copulativas. Ahora bien, vamos a hablar también de lo que son las oraciones coordinadas adversativas. Y es que estas expresan un contraste u oposición entre los significados de las oraciones. Cada oración expresa una idea que se contrapone a la otra. Si esta contraposición es parcial, adquiere un carácter restrictivo. Son las adversativas restrictivas que tienen como nexo fundamental la conjunción, pero, es decir, tienen la conjunción, pero un ejemplo de esto sería: ha trabajado mucho, pero no ha terminado la tarea. Otro ejemplo podría ser: Pedro fue al gimnasio, pero no ha bajado de peso. Vemos cómo se utiliza esta parte de lo que es las coordenadas adversativas. De igual forma, si la contraposición es total, conlleva incompatibilidad o exclusión. Son las adversativas excluyentes que tienen como nexo principal el si no, entre paréntesis podríamos ser que. Un ejemplo de esto que les acabo de decir sería: ejemplo, la oración diría: no me lo dijo él, coma, sino que lo escuché yo. Ahí es donde vemos el cambio, donde se utiliza cuando la contraposición es total. Ahí es donde utilizamos el sino que. De igual forma, los enlaces no son solo pero y si no. Pues hay muchas más conjunciones, como más, sin tilde obviamente, el aunque, en muchas ocasiones es conmutable por un pero el utilizar el aunque, y las locuciones formadas sobre adjetivos, es decir, adverbios, preposiciones, los propios adjetivos, etc. Entre ellos podemos tener el sin embargo, antes, bien, no obstante, excepto, con todo, salvo, menos, que no, ahora bien, ahora que, por el contrario, en cambio, etcétera, 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 etcétera. Todo ese tipo de preposiciones, adjetivos y adverbios se pueden utilizar en estas oraciones coordinadas adversativas. Otros ejemplos de estas oraciones se los voy a escribir en el chat, donde nos podemos encontrar otros ejemplos. El primer ejemplo de estas coordenadas adversativas podría ser: estudia mucho, coma, pero no aprueba. Otro ejemplo podría ser: no trabaja, sino que estudia. Un tercer ejemplo podría ser: no quedó descontento, antes bien sonreía satisfecho. Antes bien sonreía satisfecho. Y como cuarto ejemplo podríamos tener la oración: no me ha felicitado, sin embargo, lo invitaré a mi fiesta.
Esto es lo que quiero que tengan en claro con este tipo de oraciones que expresan básicamente lo que es un contraste u oposición, tal y como lo dice obviamente su descripción en la presentación. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguna pregunta, duda o comentario que quieran realizar? Ok, todo claro, dice Gerardo. Bien, de acuerdo, entonces voy a continuar con la siguiente, perdón, con las siguientes oraciones. Permítanme un momento. Bien, continuando tenemos las oraciones coordinadas disyuntivas. Semánticamente las coordenadas disyuntivas expresan significados u oposiciones que se excluyen entre sí. Perdón. La conjunción disyuntiva por excelencia es la vocal O, con su variante fonética U, cuando la palabra siguiente comienza por O, UHO. Es frecuente que la vocal O encabece los dos miembros de la disyunción. No me deja ampliar el ejemplo. Pero bien, se lo voy a escribir en el chat dicho ejemplo. Lo que son... Por acá lo tengo escrito. En el chat se lo voy a poner, en este caso, ejemplos de coordenadas disyuntivas. El primer ejemplo sería: o te decides pronto o te quedas sin ninguno. Ese sería el primer ejemplo. El segundo ejemplo podría ser: tráigame la cuenta o me marcho sin pagar. Ahí vemos lo que les comentaba, de que pueden encabezar las oraciones o puede estar entre medio de las oraciones. Aparte de la correlación o también se puede emplear o bien, cuando queremos señalar que los elementos o las oraciones que se entrelazan se excluyen entre sí. Un ejemplo de esa oración podría ser: o bien nos vamos o bien nos quedamos. Este ejemplo da claro que al utilizar este tipo de disyuntivas, tenemos en claro que las oraciones que se enlazan se excluyen entre sí, como ya les comentaba. Otros ejemplos de estas oraciones disyuntivas serían: escucha o vete a la calle. Otro ejemplo sería: o juegas con tu hermano o te castigaré. Esos son ejemplos obviamente de lo que son las coordenadas disyuntivas. De igual forma, otro ejemplo también podría ser:
podría ser o dame la bolsa o la vida. Perdón, ahí acabo de cometer un error en el ejemplo, solo hay entre paréntesis la palabra dame. Pero bien, creo que se entiende el contexto de o dame la bolsa o la vida. El dame se puede utilizar nada más como un complemento, por así decirlo, dentro de la oración, porque gramaticalmente hablando es correcto decir o dame la bolsa o la vida. O juegas con tu hermano o te castigaré. Porque de igual forma se puede decir o juegas con tu hermano o te voy a castigar. De cualquiera de las dos maneras está bien decirlo. Ahora bien, hablando un poco más de este tipo de oraciones, también tenemos las coordenadas distributivas. Estas son las oraciones eh, que implican una referencia o elección alternativa. Sus nexos son palabras muy variadas que se repiten al frente de las oraciones coordinadas, es decir, hora, hora, sea, uno, otro, bien, ya, estos, aquellos, etcétera, etcétera. Algunos de estos ejemplos, como se ven en la presentación, podrían ser bien lee el periódico, bien ve la televisión, ya llora, ya ríe, en primavera tan pronto hace sol como llueve, etcétera. Este es más que todo como vemos el tipo de elección alternativa que se da en este tipo de oraciones coordinadas distributivas, es decir, o tiene una cosa o tiene otra. Vemos la elección que se da en este caso de las distributivas. En otro ejemplo podría ser bien juega fútbol, bien juega básquetbol. Otro ejemplo de esta oración podría ser ya va a ver la película o ya va a ver el teatro. Sucesivamente así es como se dan este tipo de oraciones. Presentan esa referencia entre sí o esa elección alternativa que se da en diferentes casos. Por último también tenemos lo que es las oraciones coordinadas explicativas. Eh, perdón, algo que también quisiera recargar antes de continuar con este tipo de oraciones, de recargar algo en las oraciones coordinadas distributivas, es el hecho, y a esto presten un poco más de atención, es el hecho de que en algunos casos los nexos no son conjunciones o locuciones juntativas, sino pronombres o adverbios que desempeñan una función oracional, que puede ser la del sujeto o complemento. Por esto algunos gramáticos las consideran yuxtapuestas en ocasiones. Algunos ejemplos de lo que les acabo de decir donde no son conjunciones o locuciones podrían ser los siguientes. El primer ejemplo podría ser, aquí le voy a poner ejemplos de distributivos. No conjunciones. Dos puntos. Bien, el primer ejemplo podría ser unos bailaban, coma, otros charlaban en un rincón. Otro ejemplo sería estos son parlanchines aquellos están más callados.
Y un tercer ejemplo que les puedo dar de este tipo de oraciones donde no son conjunciones o locuciones sería este buscaba a su hijo, aquel a su madre. Bien, con esos ejemplos creo que queda un poco más claro cuando dejan lo que son los ejemplos de las distributivas, donde no hay conjunciones ni locuciones, sino que pronombres o adverbios que desempeñan una función oracional. Ahora bien, si puedo continuar hablando de lo que son las coordenadas explicativas. Estas, una de las oraciones explica o aclara, dentro de estas coordenadas explicativas, una de las oraciones explica o aclara el significado del enunciado en la anterior. Por ejemplo, perdió la visión de un ojo, eso es, se quedó tuerto. Otro ejemplo sería, el autobús sale a las 6 de la mañana, o sea, tenemos que madrugar. Otro ejemplo podría ser, esto se lo voy a poner en el chat. Ejemplo de explicativas. El ejemplo sería, el último tren salió a las 5. Es decir, hoy no podrás verlo. Básicamente vemos cómo se unen mediante los siguientes nexos, es decir que, o sea que, esto es, mejor dicho, para rectificar lo dicho antes, a saber, etc. Es frecuente dentro de lo que es esto, es frecuente decir que el nexo se refuerce con un que enfatizador al principio de la segunda oración. Por ejemplo, le puedo decir una oración al azar. Pedro no se casó. Es decir, que se quedó soltero. Bien, ahí vemos cómo el que enfatiza el principio de la segunda oración. Otros ejemplos de este tipo de oraciones podría ser el primer ejemplo. Voy a poner la representación fue un fracaso. Fue un fracaso, coma. Es decir, no asistió nadie. Un segundo ejemplo podría ser Esther va a... Perdón, voy a corregir esto. Bianca va a repetir el segundo año. O sea que se va a retrasar. Vemos esos dos ejemplos, se dejan un poco más en claro este tipo de oraciones. De igual manera, resumiendo un poco este apartado, tenemos el resumen de las oraciones coordinadas. En esta presentación, mi idea es hacer para este resumen lo que es un pequeño mapa conceptual
el cual va a explicarnos un poquito más lo que es las oraciones coordinadas de una manera más precisa. Por favor, me confirman si pueden verlo. Sí, sí se ve. Ok, bien. Resumen de las oraciones coordinadas. En primer lugar, tenemos las oraciones coordinadas copulativas que indican unión o suma. Las particularidades de esto serían la Y, el E y el NI. Ejemplo, Juan come y Pedro mira. Luego tenemos las coordenadas adversativas que expresan oposición o contraste. En estas tenemos el uso del pero, sino que, sin embargo, ahora bien, antes, no obstante, etc. Un ejemplo de estas oraciones sería: estudió mucho pero no aprobó. Luego tenemos las oraciones coordinadas disyuntivas que indican significados que se excluyen entre sí. Las particularidades que se usan es la vocal O, U, el o bien, etcétera, etcétera. Ejemplo de esto sería ven pronto o me marcharé. Tenemos las coordenadas distributivas que indican una referencia o elección alternativa. Se usa el o bien, el ya, unos, otros, tan pronto, el cómo. Ejemplo de estas oraciones sería bien ríe, bien llora. Otro ejemplo podría ser el unos juegan fútbol y otros juegan videojuegos. Y por último tenemos las oraciones coordinadas explicativas. Una preposición explica o aclara el significado del anterior. Aquí podemos usar las particularidades de decir, esto es, o sea, etcétera, etcétera. Y se utiliza obviamente el que para enfatizar el inicio de la oración siguiente. Un ejemplo de esto sería Luis murió, es decir, María enviudó. A esta oración se le podría añadir después de la coma del es decir, se le podría añadir el que para enfatizar el inicio de la segunda oración. Y quedaría Luis murió, es decir, que María enviudó. ¿Les quedó claro este apartado hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿O todo claro? ¿Todo bien? Sí, todo bien, dice Brian, ok. ¿Alguien que tenga todo claro? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Si no, puedo continuar. Bien, veo que no hay preguntas entonces. Vamos a ver un video para enfatizar un poco más sobre esta temática. Por favor me avisan si pueden escucharlo y verlo también. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. En el vídeo anterior vimos cuáles... ¿Pueden escucharlo y verlo sin problemas? Sí. Ok, entonces eran vamos las a continuar. oraciones compuestas que presenta el castellano. Hoy vamos a hablar en concreto de la diferencia entre coordinación, subordinación y yuxtaposición, porque debemos dominar qué significa coordinar, yuxtaponer y subordinar antes de centrarnos en los tipos de subordinadas y coordinadas que existen. Bien, vamos a volver a la definición de coordinadas. Acordaros, dijimos, las oraciones coordinadas son aquellas que se forman mediante la unión o enlace de proposiciones u oraciones simples en la misma importancia de nivel sintáctico y semántico, es decir, sin que haya una dependencia una de otra. Son oraciones totalmente independientes, como os he puesto aquí, sintáctica y semánticamente, es decir, podemos usarlas de manera autónoma.
Son oraciones que siempre van a unirse mediante nexos coordinantes, conjunciones y locuciones conjuntivas, que no entrarán dentro de la delimitación de las proposiciones porque son simplemente bisagras. Y por último, como os he dicho, que tienen un mismo nivel de jerarquía. No hay jerarquía, tienen un mismo nivel de importancia. Y además una estructura muy semejante a un lado y al otro del nexo. Esto vamos a aclararlo, fijaos. Pilar comió rápidamente y se fue. En este caso tenemos dos verbos, esto queda claro, es una oración compuesta y ambas preposiciones están unidas por el i. Tenemos la proposición 1, Pilar comió rápidamente, y la proposición 2, se fue. En este caso no volvemos a repetir el adverbio aquí porque quedaría demasiado repetitivo, pero en realidad siempre suele repetirse la estructura que hay delante del nexo, delante de la conjunción, y la estructura que hay después. Y si os fijáis, como os he dicho, pueden utilizarse de manera autónoma. Pilar comió rápidamente, Pilar se fue. No se necesitan la una a la otra. Ahora iremos a pasear y por la tarde estudiaremos. De nuevo, la proposición 1, ahora iremos a pasear, y la proposición 2, por la tarde estudiaremos, y ambas unidas con la conjunción coordinada. Si os fijáis, esto es lo que me refería con la semejanza de estructura delante y detrás del nexo. En ambos casos tenemos una estructura casi igual. Tenemos primero un adverbio de tiempo que hará de circunstancial del tiempo, ahora por la tarde, un verbo, iremos, estudiaremos, iremos a pasear, que sería una perífrasis, y estudiaremos, con los sujetos elípticos. Por tanto, tenemos la misma estructura: complemento circunstancial más verbo, complemento circunstancial más verbo. Vamos con la última, que es ya rizar el rizo. Fijaos, Javier dice que vendrá a comer y traerá el postre. Primero de todo, fijaos, tres verbos: vendrá a comer, dice y traerá. En este caso, acordaros, perífrasis. Javier dice será nuestra OP, que vendrá a comer y que traerá el postre. Dice una cosa y otra cosa. Por tanto, tenemos una oración subordinada, sustantiva, de complemento directo, porque es un complemento directo más otro complemento directo. Es una oración subordinada sustantiva de complemento directo coordinada con otra oración subordinada sustantiva de complemento directo. Por tanto, podemos encontrarnos perfectamente que la coordinación se utiliza para enlazar dos oraciones subordinadas, y todo esto se irá complicando en la sintaxis compuesta. Ahora vamos a ver las subordinadas. Bien, vamos ahora con las subordinadas. Acordaos, la oración subordinada es la que establece una relación de jerarquía entre una oración principal y aquella oración que la califica o la complementa, es decir, que está subordinada a la principal. Está incrustada y desempeña una función en el interior de la oración principal. Fijaos, la subordinada que tenemos en la pizarra dice: Pepe no quiere que vengas. Tenemos querer, venir, dos verbos. Por tanto, estamos ante una oración compuesta. Pepe no quiere, el que no quiere que vengas, no quiere esto. Sería una oración subordinada sustantiva, en este caso de complemento directo. La primera característica de las subordinadas es que van a tener dos tipos de nexos. Unos los vimos en un vídeo que hicimos solo para ellos, que son las conjunciones y locuciones conjuntivas. Estas tipos de nexos van a hacer sobre todo oraciones subordinadas sustantivas y oraciones subordinadas adverbiales. Tenemos conjunciones del estilo de que será básica, sobre todo para las oraciones que denominamos completivas, el sí. Y luego tenemos las locuciones conjuntivas, como sí, para qué, sin embargo y muchas otras. Y por otro lado teníamos, como veremos en otro verbo, nexos muy concretos, que son los adverbios, pronombres y determinantes interrogativos, que nos sirven para crear las oraciones subordinadas sustantivas interrogativas, que veremos en otro vídeo qué es cada cosa. Por último, tenemos las que nos sirven solo para las oraciones subordinadas adjetivas, que serán los pronombres y los adverbios relativos. Y lo iremos viendo. A continuación vamos a ver cuáles son las tipologías de subordinadas que tenemos y concretaremos sus características. Bien, como sabéis, tenemos tres tipos de oraciones subordinadas: las subordinadas sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Vamos a verlo, pero en ejemplos. Dime que me quieres. Dime, introducido como sabéis por el nexo completivo, que me quieres.
Dime una cosa, dime un secreto. Es decir, es una oración subordinada y como funciona con el valor de un nombre, tú dime esto, tú dime un secreto, funciona como una oración subordinada sustantiva con la función de complemento directo. Dime lo, las, lo, acordaros, los pronombres de sustitución del complemento directo. Vamos con la siguiente. El estadio que visitamos el domingo era horrible. El estadio que visitamos el domingo, en este caso tendríamos la típica estructura de la oración subordinada adjetiva incrustada dentro de la oración principal. El estadio era horrible, el estadio que visitamos el domingo. En este caso, este que va a ser aquellos pronombres relativos de los que hablábamos que hacen referencia a nuestro antecedente, que será estadio, y la prueba para diferenciar esta conjunción de este pronombre relativo será que nosotros podemos hacer el cambio de decir el estadio el cual visitamos el domingo era horrible. Primero tiene antecedente y segundo podemos cambiarlo por el cual. Por tanto será el estadio pequeño era horrible, el estadio azul era horrible, el estadio del arquitecto X era horrible. Por tanto vemos que esto funciona con el valor de un adjetivo respecto a estadio. Por tanto será una oración subordinada adjetiva con la función de complemento del nombre estadio. Ahora vamos con la última. Nos encontraremos donde tú sabes. Nos encontraremos donde tú sabes. Nos encontraremos allí, en la montaña, en el patio. Por tanto, está haciendo de adverbio lugar. Por tanto, es una oración subordinada, adverbial, circunstancial de lugar. Lo importante de las oraciones subordinadas, como veis aquí, será la dependencia, es decir, que una oración subordinada siempre depende de su oración principal, dependencia sintáctico-semántica, es decir, que no podemos quitar una parte de la oración, porque si yo digo, dime qué, siempre me falta la información, dime el qué, o por ejemplo, el estadio era horrible, en este caso sí, porque se nos da una información extra, pero siempre es algo que complementa, que añade, que amplía información. Los nexos, como hemos dicho, serán subordinantes. Y en tercer lugar, siempre la jerarquía. Siempre habrá una dependencia de una oración sobre otra. No es como en la coordinación que están al mismo nivel. Por último, vamos a hablar de la yuxtaposición. Acordaros, cuando yuxtaponemos algo es que lo colocamos justo una cosa al lado de otra. Unimos. Bien, las oraciones yuxtapuestas, si os acordáis, dijimos que eran aquellas oraciones compuestas que no unían las oraciones simples con ningún nexo, es decir, no hay nexos, son signos de puntuación, normalmente coma, punto y coma o dos puntos, que entrelazan a especie de bisagra una oración principal, una preposición con otra proposición. Fijaos, vivir, morir, ¿qué importa? Fijaos también la segunda característica muy importante, la entonación. Cada una de ellas, por entonación, se considera independiente. Vivir, preposición 1, morir, preposición 2, ¿qué importa? Preposición 3. Estas tendrían una entonación más enunciativa y esta tendría claramente una entonación interrogativa. Vivir, morir, ¿qué importa? Como os he dicho, va unida por la bisagra del signo de puntuación, sin nexo, pero en este caso vemos claramente que esconde una relación de coordinación disyuntiva. Por eso en muchos libros de texto ni siquiera recogen las yuxtapuestas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que pondremos siempre yuxtapuesta que esconde una relación de coordinación disyuntiva para saber que hemos visto toda la gradación de matices. En el último lugar tenemos: este pastel no tiene buena pinta, deberías tirarlo. En este caso, de nuevo, tenemos la coma y aquí tenemos una relación de subordinación. Ese pastel no tiene buena pinta, por tanto, en consecuencia, deberías tirarlo. Se trata, sí, de una yuxtapuesta, pero que esconde una relación de subordinación adverbial consecutiva. Por tanto, sin nexos, entonaciones propias, y siempre que seremos nosotros quien, mediante la intuición, tendremos que descubrir si se esconde una relación de coordinación o de subordinación en ellas. Por último, vamos a ver de una manera un poquito más gráfica qué significa concretamente esto de las jerarquías, cuando coordinamos, cuando subordinamos y cuando yuxtaponemos.
Bien, veámoslo ahora de otra manera. Fijaos, la coordinación. Cuando nosotros coordinamos, lo que estamos haciendo es algo parecido a un trabajo en equipo, es decir, cada oración funciona unida a otras, coordinada, pero por separado son independientes y útiles por igual. Todos bailábamos, reíamos y cantábamos. Cada una, de manera autónoma, pueden ser oraciones independientes. Cuando subordinamos, en cambio, estamos estableciendo una cadena de mando. Hay dependencia. Cada proposición por sí sola no puede funcionar porque está calificando a la precedente. Recuerdo que, Ana me dijo que, llegarían tarde. Fijaos también en las imágenes, que queda claramente esa sensación de que cuando tenemos un equipo coordinado es que todos trabajamos a una, pero somos útiles y suficientes por igual, y en cambio la siguiente, en la subordinación, tenemos a alguien que es el jefe y hay un equipo que está supeditado a él. En el caso de la yuxtaposición, fijaos en la imagen, en los personajes que tenemos arriba. No hay coordinación porque los muñequitos no están unidos, pero tampoco tenemos una dependencia. Sería una especie de cadena de montaje, como os he puesto en la imagen de Chaplin. Una oración está puesta al lado de otra y debemos ser nosotros quien descubramos si se trata de un grupo coordinado pero autosuficiente por separado o bien si hay una jerarquía de mando entre cada uno de sus constituyentes. Bien, ya está aquí nuestra clase de hoy. Espero que os haya quedado clara la diferencia entre estos tres conceptos. Practicad con nuestros ejercicios imprimibles en unprofesor.com y nos vemos en la siguiente clase. Muy bien. Y de esta manera finalizamos lo que es la clase de este día. Como ya saben, yo siempre trato de terminar unos 20-15 minutos antes para no hacer muy extenso y a veces que suene un poco tedioso las clases, estar demasiado tiempo frente al celular, frente a la computadora, etcétera. Si tienen alguna pregunta, duda, la pueden escribir en el chat y si no, se pueden retirar sin ningún problema. Nada más, aquellos que entraron después de que pase lista, por favor, escribir su nombre y su correo en el chat para tenerles en cuenta la asistencia. De igual manera, también comentarles que después de la clase del próximo domingo, les voy a habilitar un examen, el cual va a llevar el formato de preguntas de lo que es, por así decirlo, una prueba de conocimientos generales de lo que hemos visto hasta el momento. Si no hay dudas, preguntas o comentarios, pueden retirarse sin ningún problema. Que tengan feliz noche y éxitos en este inicio de semana. Feliz noche. Gracias, igualmente.